vamos a hablar hoy acerca de la salvación. ¿Y qué es para ti la salvación? Yo sé que te imaginas inmediatamente acerca de la salvación de tu alma, la salvación de tu vida, la salvación de muchas cosas. Pero vamos a ver de qué realmente el Padre nos quiso decir hoy. ¿Qué fue lo que Él nos quiso decir hoy? Y Él hoy nos quiso decir acerca de la salvación de muchas circunstancias que nosotros vivimos en la vida. Circunstancias difíciles, circunstancias adversas, circunstancias que nos produce temor, de muchas circunstancias. Entonces vamos a ver qué es lo que el Padre realmente quiere con cada uno de nosotros. Este es el pan que descendió del cielo en esta mañana y nos habla de la salvación. Yo no voy a hablar de la salvación de mi vida porque Él fue el que me hizo salva y pues la salvación la hace Él. Simplemente nosotros no la provocamos, no la hacemos independientemente que nos hayan enseñado, pasa adelante, abre tu boca, cree con tu corazón, etcétera, etcétera. Independientemente a eso, es algo muy personal entre tú y el Padre Celestial. El que hizo una redención con nuestra vida fue el Padre, pero entonces a través de Yeshua HaMashiach. Pero ¿qué es lo que Él quiere decirnos en el día de hoy? Él nos quiere hablar de la salvación, de las circunstancias adversas que están alrededor de nuestras vidas y que no las sabemos manejar muchas veces. Salvarte de ti mismo, salvarte de tus pensamientos, de tus emociones, de tus circunstancias, de aquellas cosas que te agobian, que nos agobian diariamente. ¿De qué crees tú que te debes salvar en el día de hoy? Quizá del temor, de la ansiedad, de la angustia, yo no sé. Pero entonces el Padre, cuando habla, cuando siempre se manifiesta, es porque algo necesitamos nosotros. Y yo creo que necesitamos lo que es el contexto de la salvación. ¿Salvación de qué? Te lo vuelvo a decir, pues tú medita de qué debe ser salva. Vamos a ir a las Escrituras para ver qué nos dice la palabra con relación a la salvación. Sí, cuando hablamos de salvación, simplemente pensamos, la mayoría de la gente piensa que es salva, que cuando se muera se va para el cielo y se contenta con que le preguntan, ¿tú hiciste la confesión de fe? Pasaste adelante, confesaste que Cristo es el Señor, como dice la palabra aquí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero eso no es exactamente lo que la palabra, lo que el Espíritu de la palabra quiere decir. La salvación es un encuentro con el Padre. Él es el que te llama, Él es el que te abre el corazón para que tú lo confieses. No solamente, no es confesarlo con la boca, porque eso es palabrería, es verdaderamente creer que Él es el Señor. Y esa palabra Señor es una palabra que hoy en día ha perdido su esencia. La palabra Señor en el antiguo, de hace muchos años, en la Edad Media y antes de eso, era el dueño de la vida y honra de todas las personas que vivían en esa ciudadela del Señor. Entonces eso es lo que tipifica, que Él es el dueño de nuestra vida, que Él es el que nos va a dirigir, vamos a reposar en sus brazos. Ese es el concepto que tenemos. Ahora, confesamos a Cristo, ok, precisamente, pero después, como dice la palabra, tenemos que transformar nuestra manera de pensar para verdaderamente llevar a nuestra mente lo que está en el Espíritu. Porque cuando hablamos de salvación tenemos que pensar en el nuevo nacimiento. No podemos pensar en que soy salvo y ya, cuando me muera me voy para el cielo. Acordémonos que la palabra dice que el cielo entre nosotros está. Exacto. O sea que nosotros tenemos, cuando dice la palabra salvación, es la palabra soteria. Soteria, que significa que somos salvos en todas las circunstancias de la vida. O de todas las circunstancias. Exactamente, somos librados si lo creemos y aplicamos los principios de la palabra. Exacto. Es decir, no solamente que nos vamos a vivir eternamente con el Padre, esa es la base principal, ¿no? Esa salvación que es para la eternidad. Pero exacto, la salvación comienza cuando ya el Yeshua es el Rey de nuestra vida, cuando el Ruach HaKodesh viene a nuestras vidas. Ahí comienza verdaderamente la salvación, en que recibimos entonces, como dice la palabra, el poder, la autoridad, el dominio, el señorío que perdió el hombre. Cuando somos hechos hijos del Eterno,
cuando somos ministros de un nuevo pacto, cuando estamos sentados en los lugares celestiales. Todo eso es la salvación, porque eso es lo que vamos a aplicar para ser salvos de toda adversidad. Acordémonos que Yeshua cuando estaba en la tierra hizo prodigios y milagros. A aquellos que le daba la vista, los libraba de la ceguera, en fin, todos esos grandes milagros. ¿Qué les decía? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, o sea, te ha liberado de esa aflicción que tenías. Entonces, la parte importante que el Padre quiere hoy es recordarnos qué es la salvación, que tenemos que nosotros actuar creyendo lo que ha sucedido. Por lo menos nosotros tenemos que pensar, fíjate, somos los luminares del mundo, ¿verdad? Si la palabra dice que somos los luminares del mundo, dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 en adelante: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Pero ese temor y temblor lo han interpretado que tenemos que tener, que vamos a perder la salvación. Eso no es lo que quiere decir Pablo, de que se vaya a perder la salvación. Simplemente lo que dice, fíjese lo que dice adelante: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y sin contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Exacto. Es decir, nosotros no vamos a tener la salvación para cuando nos vayamos. Tenemos la salvación para resplandecer aquí en esta tierra, para poder ejercer ese ministerio de la reconciliación, para poder dar por gracia lo que hemos recibido por gracia, para que podamos hacer prodigios y milagros también. Exactamente. Entonces, ¿salvación de qué? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué circunstancia está a tu alrededor? Analízala. El Padre creo que hoy quiere que nosotros meditemos sobre cuáles son las circunstancias que para ti son dificilísimas, que sí, que te tienen posiblemente agobiado o agobiada, es decir, que no sabes cómo salir de ella, que no sabes cómo resolverla. ¿Cuál de ellas es la prioridad en tu vida en el día de hoy? Entonces tienes que descubrir cuál es la prioridad que está en tu corazón, que está en tu mente en el día de hoy. Esas son las que tú tienes que las que vencer. Tienes que enfrentar, es decir, salvarte de ellas. Por ejemplo, el miedo en estos momentos es una plaga que está universalmente. El temor, la inseguridad, la apatía, el desgano. Hay gente que hemos hablado con ella y nos dicen pues que la vida no le ve sentido a la vida. ¿Por qué? No le ve sentido a la vida porque siente que hay muchos problemas que ellos no saben cómo ventilar. Entonces, de eso debes ser salvo. Entonces, debes en estos momentos analizar qué es lo que hay dentro de ti. Es decir, que no te permite vivir como tienes que vivir cada día. Acuérdate que la Escritura también dice que cada día trae su propio afán. Entonces, ¿cuál es el afán del día de hoy? El afán del día de hoy tienes que enfrentarlo, tienes que visualizarlo, tienes que decir, espérate un momentico, esto es lo que me está trayendo afán. Entonces tienes que ir a la raíz, ¿por qué tengo ese afán? Oye, tengo que hacer tal cosa, tal, tenemos una lista. Todos tenemos una lista de las cosas que tenemos que hacer en el día de hoy. Pero si esa lista te agobia, si esa lista te sientes enfermo, si esa lista te sientes atrapado, quiere decir que tienes que ser salvo de la sensación que te da la responsabilidad que tienes en el día de hoy. Entonces, la salvación, cuando estamos hablando de salvación, no nos estamos refiriendo al hecho que tú naciste de nuevo. Eso es problema del Padre Celestial cuando nos despertó, porque el nacer de nuevo es que despertamos a la realidad de lo que nosotros somos. Eso le corresponde al Padre, no a ningún ser humano. Ningún ser humano tiene potestad sobre eso. Pero al nosotros descubrir que tenemos una vida en Él, entonces dice que vengamos a Él todos los que estemos cargados, todos los que estemos cansados, y que entreguemos nuestras cargas a Él. Entregar las cargas es confiar plenamente en
Él, confiar en su mano poderosa. Él no te trajo aquí para maltratarte, para darte 4 palos en la cabeza, para que tengas hambre, para que no tengas con qué comer, para que te boten de la casa, para que te divorcies, para que tengas problemas con tu familia. No, Él te trajo aquí al planeta Tierra con un plan y propósito específico, que tú le representes a Él con relación a la salvación ahora, de la que tú fuiste objeto. Sí, otra cosa que tenemos es que saber cómo estamos viviendo, el poder y la autoridad que tenemos, que hemos sido librados de toda la acechanza del enemigo, porque nosotros, si Yeshua venció a ese Satanás y a toda su hueste de maldad en la cruz, ya nosotros no tenemos por qué estar peleando con él, y todo es una aflicción porque nos va a hacer daño. Fíjate lo que dice en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, exacto, si nosotros nacemos de nuevo, tenemos salvación, y estamos lo mismo que la gente que está en el mundo, es decir, estamos que el diablo nos ataca, que el diablo nos quita, que el diablo, y todo responsabilizando al diablo de todo lo malo que hacemos, cuando la mente nuestra es la que tiene que ser transformada para poder vivir conforme a esa salvación tan grande que se nos ha dado. No podemos negar que definitivamente los poderes satánicos son una realidad, pero es que esa es la doctrina del escapismo que hemos tenido nosotros por muchos años, porque como no queremos asumir la responsabilidad de nuestros propios actos, tenemos que buscar algún culpable, o es el marido, o es la mujer, o son los hijos, o es el jefe, o es el pastor que te pastorea, o es alguien, y si ya no puedes culpar a ninguna persona, humanamente hablando, entonces pues culpamos al diablo. No sigas culpando ni al diablo ni a los seres humanos. No tampoco te culpes a ti, pero acepta que todas las circunstancias que nos pasan en la vida, los únicos responsables somos nosotros los seres humanos. Si tú abres el corazón al temor, para ponerte un ejemplo, ya ese temor que tú tienes, ya eso no tiene sentido, porque el temor tiene una razón de ser. Entonces busca siempre la razón de por qué tienes temor, angustia, ansiedad, etcétera, 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 como hemos hablado en esta mañana. Yo creo que cuando papá nos habla es porque algo quiere él que nosotros veamos de nosotros mismos. Y si él nos habla hoy de la salvación, es porque él quiere que tú medites sobre el concepto de la salvación. ¿Qué piensas tú de la salvación? ¿Tienes un concepto religioso? ¿Has vivido bajo un concepto religioso o no ves el contexto de lo que Él realmente te quiere decir en esta mañana? ¿No será que esta mañana Él nos quiere confrontar a decirnos de qué has sido salvo tú? ¿De temor, de miedo, de angustia, de pobreza, de miseria, de divorcio? ¿De qué? ¿De qué? Analiza, y si has sido salvo y lo reconoce de alguna circunstancia que tú provocaste o que te vistes envuelto, entonces agárrate de eso para que crezca en la autoridad de sobrenaturalidad que está sobre ti. Usa los dones, los talentos, la habilidad, la capacidad, usa todo lo que tienes para evitar que ninguna circunstancia pueda condenarte, porque la circunstancia lo que hace es condenarnos. Si leemos la Biblia y dice que va a haber hambruna en la tierra, entonces te llenas de pánico, porque ¿con qué vas a comer? Oye, si comes hoy, ¿para qué te importa el día de mañana? Mañana posiblemente tú y yo no estamos vivos. Entonces vive el día de hoy como si fuera el último de tus días, dándole gracias al Padre Celestial porque te ha salvado de los pensamientos adversos que no te han dejado prosperar a la dimensión o a la medida de la estatura de lo que tú eres según el Padre Celestial. Entonces mira qué importante este desayuno tan hermoso. Yo creo que hoy vale la pena disfrutar con este cafecito lo que papá nos está diciendo. ¿Por qué? Porque papá quiere que saques de tus lomos las cargas falsas que te agobian, que no tienen sentido, porque la angustia, la ansiedad, todo eso no tiene sentido, hermano. Lo que hace es aminorar la vida y hacer que la vida no sea una vida de calidad.
no sea una vida de calidad con enfermedades, dolores, molestias, etcétera, etcétera, aparte de las preocupaciones que tenemos aquí en nuestra mente. O sea, yo no sé la gente cómo vive realmente con dolores en su cuerpo, pero con enfermedades mentales también. Así que esperamos que este cafecito, este pancito, lo disfrutes con este cafecito extraordinario y lo medites y sé salvo de cualquier circunstancia que te ha provocado tu propia mente para que no seas esclavo cuando ya fuiste libre en él. Que la bendición del Dios Todopoderoso te acompañe y por favor toma este video y envíaselo a tus familiares, amigos, para que salgan de las condiciones donde se encuentran. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bye.